Bueno, un poco es contar la historia de nuestra organización, por allá por el 2001, donde nos empezamos a organizar en una comunidad que se llama Jocolí, con unas compañeras, con poquitas compañeras. Empezamos a organizarlos para poder sobrevivir de la crisis en el 2001. Entonces empezamos produciendo. Fue creciendo de una manera muy buena la producción de nosotros. Entonces, bueno, hoy estamos en una escala bastante importante de nuestras producciones. Bueno, así nosotros organizándonos empezamos a trabajar de esa manera, y que hoy tenemos una pequeña fábrica en Jocolí, en un pueblo, una de las comunidades que tenemos. Y también se está trabajando mucho en cada territorio, en cada lugar donde se están organizando compañeros. Bueno, estamos un poco... Estoy muy nerviosa. Perdón. Bueno, para seguir contando un poco, como decía la Alicia, nos empezamos a organizar en el 2001, ¿sí? Mujeres, jóvenes, y en realidad éramos como grupos separados, ¿no? Cada uno con distintas cosas. Y después, bueno, como veíamos que no solamente, como decía hace rato, era para defender y ver que justo estábamos pasando la crisis del 2001, entonces era muy difícil para las familias pasar esa crisis, ¿no? Entonces nos empezamos a organizar así y vimos distintos con familiares de la zona de Jocolí, otros lugares donde podíamos seguir avanzando. Y en esto se sumaron otras localidades, no Jocolí solamente, sino empezamos a trabajar un poco también con San Francisco, Paramilo, bueno, más que nada en La Valle, donde después hicimos una gran marcha, que fue en La Valle, justamente en el departamento, que fue nuestra primera marcha, que ahí le damos el nombre de OST, y también es donde nosotros conmemoramos que son los 10 años de la organización, ¿sí? Que vieron, un año antes ya veníamos trabajando, pero realmente cuando hacemos esta movilización para reclamar las tierras, para que nosotros pudiéramos producir, porque la problemática era el agua y la tierra en sí, fue que empezamos a llamarnos OST y a movilizar en otro lugar. Y de ahí, bueno, los jóvenes por un lado, las mujeres por otro, pero siempre con la misma mirada y la misma lucha, la tierra, el agua y producir para el autoconsumo, ¿sí? Siempre nuestra lucha ha sido producir para el autoconsumo. Nosotros, bueno, más o menos es medio difícil nuestra organización, no interna, cómo nos organizamos, pero la base de la organización son los grupos de base. Es donde nosotros, cada comunidad, cada grupo de base, discute la situación y las problemáticas de su comunidad, de su lugar. Y después nos juntamos por regional, ¿sí? Regional norte, regional este, regional oeste, regional sur y regional Valle de Uco, donde todos los grupos de base se juntan a discutir las problemáticas de todas las zonas, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos una instancia más grande cada 2 meses, que es nuestra asamblea, donde todos los compañeros nos juntamos a discutir más que nada lo provincial y lo nacional. Y después, bueno, participamos en la instancia del movimiento campesino, como en el 2005. En realidad, venimos hace mucho trabajando, pero donde cuando formamos el movimiento, en el 2005 es donde también arranca el movimiento campesino, que venimos trabajando con 8 provincias de toda la Argentina, ¿sí? Donde estamos Cáceres, el movimiento campesino de Córdoba, Salta, bueno, somos muchos. Bueno, y después de eso, más o menos para contar cómo fue. Y bueno, ahora le vamos a contar un poco nuestras banderas de lucha, ¿sí? Cuáles son nuestros día a día de todos los días de lo que estamos luchando en cada momento de que va pasando de los días. Nerviosamente todo. La OST tiene como las luchas más importantes, lo que engloba todas nuestras acciones se
que hacemos todos los días se desprenden de dos ejes muy importantes. Uno es la reforma agraria integral y popular, que no es una mera distribución de tierras. Nosotros entendemos la reforma agraria como un proceso en el que la tierra tiene una función social y popular para la producción de alimentos para el pueblo. Y el otro eje de lucha, que va vinculado justamente también a la reforma agraria, es la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo producir, los modos de producción, ¿no? Y que la producción de alimentos y los alimentos que consume el pueblo están relacionados o vinculados a la cultura de cada pueblo. Tanto la reforma agraria como la soberanía alimentaria para nosotros van juntas. Una no se puede hacer sin la otra, porque justamente para las dos, la tierra y los alimentos no tienen que ser una mercancía que genere renta para el capital, ¿no? Sino que tienen que estar a disposición de los pueblos. En el marco de eso, como decían las chicas, nosotros nos organizamos en distintas áreas de trabajo, y yo les voy a contar un poco lo que tiene que ver con el área de tierra, agua y derechos humanos, y la problemática de la tierra que vivimos dentro de la UST. Como contaron las chicas, nos fuimos organizando, pero como hace 10 años, y lo primero que salía en la problemática del 2001, que estábamos todos jodidos, con mucha hambre y todas esas cosas, lo más fuerte que salía era: hay tierra, hay agua, y nosotros tenemos que estar viviendo de los planes que en esa época, no sé si se acuerdan, eran los jefas y jefes de hogar. Que en el caso de los municipios en los que empezamos a organizarnos, los municipios se los daban a la gente, pero que tenían que ir a trabajarle a las empresas. Y entonces las empresas tenían a gente trabajante que ni siquiera les pagaban sueldo porque los hacían cobrar esos planes. Entonces, a partir de ahí sale muy fuerte el eje de lucha por la tierra, de empezar a defender las tierras que poseían la familia, o empezar a plantear cómo acceder a tierra, ¿no? Porque dentro de nuestra organización tenemos compañeros que viven en la zona del secano o el campo, que nosotros le decimos que es la zona que no tiene riego, y habemos un montón que vivimos en la otra zona, que es la zona que tiene riego. En la zona del campo, desde hace 20 años atrás, se ha intensificado todo el proceso de apropiación de las tierras de los compañeros por parte de empresas, tanto nacionales como extranjeras, de abogados y muchas veces también políticos. Y el proceso de querer apropiarse de las tierras es porque la mayoría de las tierras en Mendoza y en gran parte del país, de las tierras de los campesinos no tienen títulos. O sea, los campesinos no tienen el título o la escritura de sus tierras. Entonces, a través a veces de mecanismos fraudulentos, de luchar papeles, escribanos que se prestan para todos esos juegos, y del engaño, van a las comunidades de determinados grupos, gente, acompañados muchas veces de la policía, para justamente decirle a los compañeros que esas tierras les pertenecen a ellos y que se tienen que ir. Últimamente, como ven contando y se contó en el panel anterior, generalmente estas situaciones se van dando con mayor violencia. ¿Por qué? Porque a través de la organización hemos ido conociendo nuestros derechos, entonces ya no es tan fácil engañarnos. Entonces, ante esa situación, los empresarios se ponen cada vez más violentos. Hemos tenido casos de compañeros que les han volteado la casa completa. No es una familia, son varias familias, en distintos casos. En uno fue un abogado, en el otro caso fue una empresa española vinculada ahora acá en la Argentina a la industria del aceite de oliva. Se ha ido la Grise y los compañeros de la Comunidad de la Verde, pero ahí hay toda una situación de amenaza permanente con un grupo de coreanos
una empresa coreana, pero con esto de decir, bueno, el origen no solamente porque son extranjeros, también los nacionales y los mendocinos son bravos a la hora de querernos desalojar. Y ante esa situación se da que la policía se presta para todos esos juegos, quizás por cargarles la nafta de los autos o por 20 mangos, se prestan a ir a apretar a las familias para que se vayan de sus campos. Me quedé con una cosa para esto también, para que se pueda entender un poco más. La mayoría de las comunidades nuestras son comunidades de campesinos e indígenas, pero que tienen una característica: todos esos campos son campos abiertos y los comparten, porque nosotros tenemos una concepción de la tierra que decimos no es una mercancía, sino que es el territorio que nosotros compartimos, es el lugar donde desarrollamos nuestra vida, donde vivimos, criamos nuestros hijos, producimos y nos vinculamos con la naturaleza. De una forma que fortalece nuestro espíritu de lucha y de querer quedarnos ahí. Entonces, cuando se genera esta situación de gente que se quiere venir a apropiar, no se apropia solamente de la tierra, se está queriendo adueñar de nuestro modo de vivir. Entonces, en esas situaciones se genera un conflicto entre las familias que se organizan para resistir esos desalojos y estos empresarios. Ante esa situación, los jueces muchas veces también se ponen a favor de los empresarios porque piensan que nosotros, los pobres, somos ignorantes. Entonces, como no conocemos nuestro derecho, no tenemos derechos. Y entonces también ahí iniciamos todas largas juicios y situaciones de ese sentido. Durante todos estos años hemos aprendido que los únicos compañeros que no se han ido de su territorio fueron los que se organizaron. Los que quedaron solos los terminaron desalojando. Entonces eso es como una cuestión muy valiosa para nosotros. Y es también una cuestión para poder transmitir, no solamente organizarse con nosotros, organícense y defiendan siempre, porque esa es la única forma de hacerle frente al poder económico, ¿no? Y después hay otra realidad que vivimos nosotros también. Bueno, y en ese marco, como movimiento nacional, venimos planteando desde hace varios años, tenemos una propuesta de ley de freno de los desalojos que pone lo que plantea es poner como una situación de emergencia durante 5 años para que no se sigan los procesos judiciales, se haga un relevamiento de quienes ocupan realmente las tierras en toda la Argentina y que a partir de ahí se organice un registro de poseedores y que las comunidades puedan tener no es más derecho, pero sí una cuestión legal que nos ampare más. Y en el otro aspecto, que la otra realidad que vivimos acá en Mendoza, que quizás es distinto a lo que sucede en otras provincias, es la situación de las zonas de riego. En Mendoza, por ser un desierto, las zonas que tienen el recurso más importante y que lo que va a determinar vendría a ser las situaciones de poder, es quién tiene el agua. Y en Mendoza, como ya contaron, se fueron secando un montón de tierra para organizar los oasis productivos, ¿no? En esas zonas productivas, en la década de los 70, las fincas que producían dejaron de producir y se fueron, seguramente esos capitales para la especulación financiera, vaya a saber para dónde, y las familias que trabajaban ahí quedaron en esas fincas. Y lo que fue sucediendo es que en Mendoza, por la ley que hay, que por irrigación, si uno no paga el derecho de agua una vez, te lo cortan. O sea, si no pagas cada 2 meses tu canon de riego, te cortan el agua. Pero no es como cuando te cortan la luz, que te cortan la luz y vos no tenés luz, pero no te van a seguir cobrando la luz. Acá te siguen cobrando como si pudieras acceder al agua. Entonces, a partir de varios años que se acumulan esas deudas con irrigación, la finca, no solamente que ya no se hace una deuda, que
quería producir ya no puede producir porque tiene esa deuda, sino que se acumula una deuda que es más importante o de un valor mayor que el de la propia tierra. Y esta indicación lo sabe desde el 2005 y no ha hecho absolutamente nada. Nosotros durante todos estos años de organización, desde los inicios, planteamos propuestas con respecto a estas fincas, porque no es que estamos hablando de 1000 hectáreas en toda la provincia, estamos hablando de miles de hectáreas en estas condiciones, sobre todo concentrados en el oasis sur, en la zona de San Rafael y en la zona del oasis norte. Obviamente en la zona núcleo, en Luján, Maipú y toda esa historia no se dan esas situaciones, porque se ha valorizado más esa tierra.